Mi nombre es María Fernanda López Cancino y el día de hoy hablaré sobre la velocidad, avance y profundidad de corte. Para introducirnos en este tema debemos tener en cuenta ciertas definiciones que a continuación explicaré. La velocidad de corte es la velocidad a la cual un punto en la circunferencia de la pieza pasa frente a la herramienta de corte, también es conocida como CS. Se expresa en pie por minuto o en metros por minuto. Para poder obtener las revoluciones por minuto, es necesario tener en cuenta las siguientes fórmulas que aparecen en la pantalla. La primera corresponde a los datos en pulgadas y la segunda es para el sistema métrico. Pasando al siguiente punto, la distancia que la herramienta de corte avanza a lo largo de la pieza por cada revolución del lucillo es conocido como avance del torno. Cabe destacar que el avance de un torno va a depender de la velocidad del tornillo principal o bien la varilla de avance. Del mismo modo, queda controlada la velocidad por medio de la caja de engranajes. Para llegar al diámetro correcto, solo es necesario realizar un corte de desbaste y un corte de acabado. Cada corte depende del tipo de material con el que se esté empleando. Es por ello que existe una tabla de valores. Siguiendo con la explicación, la profundidad de corte es básicamente la profundidad de la viruta que la herramienta de corte saca y regularmente es la mitad de la cantidad total eliminada de la pieza de trabajo en un corte. Existen ciertos casos en los que deben usarse anillos micrométricos, que son varillas que se montan en el carro auxiliar y en los tornillos de avance transversal. Pero esto solo sucede cuando el diámetro de una pieza debe tornearse a un tamaño demasiado preciso. Finalmente, para sacar el tiempo de maquinado total, se obtiene de la suma del tiempo de corte de desbaste y el tiempo de corte de acabado. Velocidad de corte y avance. Corte. La velocidad de la pieza de corte en un torno puede como la velocidad a la cual un punto de la circunferencia de la pieza pasa frente a la otra herramienta de corte. Por ejemplo, si la pieza tiene un CS de 90 pulgadas sobre minutos, la velocidad del lucillo debe ajustarse a la pieza que 90 pies de la circunferencia de la pieza pasen por la herramienta de un corte en un minuto. En la siguiente imagen se presenta el momento de penetración, el cual es el que reduce o le da forma a la pieza. El movimiento de avance sirve para quitar tamaño a la figura y el movimiento de trabajo es con el cual se realizan las dos anteriores. La velocidad de corte se expresa siempre en pulgadas sobre minutos o en metros sobre minutos. No confunda la CS de un metal con las vueltas que dará la pieza de trabajo en un minuto. Si la CS es demasiado elevada, el filo de la herramienta de corte se romperá rápidamente. Para calcular la velocidad del lucillo en revoluciones por minuto, deben conocerse el CS del metal y el diámetro de la pieza. La fórmula que utilizaremos será la siguiente. Revoluciones sobre minuto es igual a CS por 4 sobre diámetro. A continuación se muestra la tabla de valores para desbasto, acabado y roscado. En esto se realizará el siguiente ejercicio. Para calcular las revoluciones sobre minuto necesarias para tornear una pieza de desbaste, una pieza de acero para maquinaria de 2 pulgadas de diámetro. Nuestra fórmula sería revoluciones por minuto CS por 4 sobre diámetro y quedaría 90 por 4 entre 2, que nos da resultado de 180 revoluciones sobre minuto. La velocidad a la cual gira la pieza de trabajo en el torno es un factor importante y puede influir en el volumen de producción y en la duración de la herramienta de corte. Una velocidad muy baja en el torno ocasionará pérdidas de tiempo. Una velocidad muy alta hará que la otra herramienta se desafile muy pronto y se perderá tiempo para volver a afilarla. Por ello, la velocidad y el avance correctos son importantes según el material de la pieza y el tipo de herramienta de corte que se utilice. Ahora explicaré avance. Es un proceso de torneado. Podemos considerar como velocidad de avance la velocidad con la que avanza la herramienta de corte y es un factor que influye en los resultados obtenidos. De acuerdo al tipo de operación, las dimensiones de la pieza mecanizada, el material de la pieza y herramienta de corte
se determina una adecuada velocidad de avance. Se entiende que la herramienta de corte avanza una distancia por cada vuelta que da la pieza mecanizada. Esto se conoce como avance por revolución. Cada herramienta de corte puede trabajar adecuadamente dentro de un rango de velocidad de avance por rotación. Efectos de la velocidad de avance. Decisiva para la formación de viruta, afecta el consumo de potencia, contribuye en la tensión mecánica y térmica. La elevada velocidad de avance puede producir buen control de viruta, menor tiempo de corte, menor desgaste de herramienta, riesgo más alto de rotura de la herramienta, elevada rugosidad superficial del mecanizado. Efectos de la velocidad de avance baja. Viruta más larga mejora la calidad del mecanizado, desgaste acelerado de la herramienta, mayor duración del tiempo de mecanizado, mayor coste del mecanizado. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Sánchez Guzmán, soy del segundo B de Mecánica Industrial. Mi equipo es el número 6 y a nosotros nos tocó el tema 3 que sería velocidad, avance y profundidad de corte. Yo voy a hablar sobre los anillos micrométricos graduados. Cuando el diámetro de una velocidad de trabajo debe tornearse a un tamaño preciso, deben utilizarse anillos micrométricos graduados. Los anillos micrométricos graduados son boquillas o bujes que se montan en el carro auxiliar y en los tornillos de avance transversal. Ayudan al operador del torno a ajustar la herramienta de corte con precisión para eliminar la cantidad necesaria de material de la pieza de trabajo. Los anillos en los tornos que utilizan sistemas de medición en pulgadas están graduados en milésimas de pulgada, .001. Los anillos micrométricos graduados en torno están graduados en pasos de 2 centésimas de milímetro, 0.02 milímetros. La circunferencia de los anillos de avance transversal del carro auxiliar de los tornos utilizan mediciones en pulgadas. Están divididos entre 100 a 125 divisiones iguales, los cuales que cada una con un valor igual de 0.25 pulgadas. Como nota interesante, en algunas máquinas industriales pueden tener anillos con 250 a 500 graduaciones, lo cual posibilita un avance más fino. Las máquinas herramientas equipadas con anillos graduados se dividen en dos clases, las cuales son las máquinas en las cuales la pieza de trabajo gira, como número 2 las máquinas en las que la pieza de trabajo no gira. Y estas son también algunas de las sugerencias para el anillo micrométrico graduado. Como número 1 sería si el anillo graduado tiene un tornillo de fijación, asegúrese que el anillo esté fijo antes de ajustar una profundidad de corte. Todo como lo vemos en esta siguiente imagen. Bueno, como número 2 sería toda la profundidad de corte deben realizarse avanzando la herramienta de corte hacia la pieza de trabajo. Como número 3, si el anillo graduado se gira a más allá del ajuste deseado, debe girarse hacia atrás, media vuelta, y después graduarlo al ajuste apropiado para eliminar el juego. Como número 4, nunca sujete el anillo graduado cuando ajuste una profundidad de corte, porque los anillos graduados con dispositivos de fricción pueden moverse fácilmente si se sostienen cuando se están ajustando una profundidad de corte. Y como número 5 y no menos importante, el anillo graduado en el carro auxiliar puede utilizarse para ajustar con precisión la profundidad de corte para las siguientes operaciones. Como número 1 sería el torneado de escalones, 2 el careado y como número 3 el maquinado de diámetros precisos. Y bueno, eso sería toda mi parte. Buen día, mi nombre es César Rodrigo González Díaz, soy parte del equipo 6 y vengo a explicarles el tema velocidad, avance y profundidad de corte. Como principalmente, ¿qué es la velocidad de corte? La velocidad de corte, o también conocida como CS, es la pieza de trabajo en el cual un torno puede definir la velocidad a la cual un punto en la circunferencia de la pieza pasa frente a la herramienta de un corte. Un ejemplo claro
Si la pieza tiene una CS de 90 pies por minuto, la velocidad del hulsillo debe ajustarse de forma que 90 pies de la circunferencia de la pieza pasen por la herramienta de corte en un minuto. Como también podemos observar, la velocidad de corte se expresa siempre en pie por minuto o en metros por minutos. Y pasamos al siguiente tema, que es avance del torno. El avance de torno puede definirse como la distancia de la herramienta de corte en la cual la herramienta de corte avanza a lo largo de la pieza por cada revolución del hulsillo. Un ejemplo claro, como está en el libro, si el torno está ajustado con un avance de 0.15 pulgadas, igual que es equivalente a 0.4 milímetros, la herramienta de corte se moverá a lo largo de la pieza, que sería 0.15 pulgadas, como ya antes dicho, es igual a 0.4 milímetros. Por cada vuelta completa que la pieza dé, el avance de un torno, en el cual es un torno mecánico, depende de la velocidad del tornillo principal o varilla de avance. La velocidad queda controlada por los cambios de engranes en la caja de engranaje de cambio rápido, y eso puede ser parte del avance de torno. Pasamos a otro tema, que el cual es una pieza una clave muy importante sobre este tema, el cual es la profundidad de corte. Y bueno, la profundidad de corte puede definirse como su nombre, valga la redundancia, como la profundidad que tiene una viruta, que esta herramienta es un corte que saca y es la mitad de la cantidad total eliminada de la pieza de trabajo en un corte. Una muestra, se podría decir, en un corte de profundidad varía, depende de las pulgadas. Depende de las pulgadas, a veces puede ser de 1.25, de 2 pulgadas, de .250 pulgadas a 1.750 pulgadas. Bueno, también en esta parte debe eliminarse mucho material, porque el corte se desbasta y debe ser tan profundo como sea posible para reducir el diámetro interior, que puede ser de 0.30 a 0.40 pulgadas, que lo cual es equivalente a 0.76 a 1 milímetro del tamaño requerido de la profundidad del corte, que sea el tamaño. También algunas como que sugerencias para la profundidad de un corte que esté en desbaste en un torno dependerá de estos factores, que el cual es el estado de la máquina, el tipo y forma de la herramienta de corte utilizada, la rigidez de la pieza de trabajo, máquina y herramienta de corte, y la velocidad del avance. También esto lo tenemos que llevar muy en cuenta, porque si no puede descomponerse la máquina o podemos sufrir nosotros cualquier accidente, depende de cómo sea. Y bueno, ahorita pasamos a el siguiente tema, que es anillos micrométricos graduados. Bueno, estos anillos micrométricos graduados, el cual podemos ver en la imagen o foto, como se lo vea, es cuando el diámetro de una pieza de trabajo debe tornearse a un tamaño preciso, en otras palabras, debe de ajustarse. Estos anillos micrométricos graduados son como boquillas o bujes que se montan en el carro auxiliar y en tornillos de avances transversales. Estos pueden ayudar a al operador del torno de la máquina, o para ajustar la herramienta de corte con precisión para determinar la cantidad. Bueno, también hay que tomar en cuenta unas sugerencias para el uso de este anillo. Por ejemplo, depende o varía. Si el anillo graduado tiene un tornillo de fijación, asegúrese que el anillo esté fijo antes de ajustar una profundidad de corte. Todas las profundidades de corte deben realizarse
avanzando la herramienta de corte hacia la pieza de trabajo. Si el anillo graduado se gira más allá del ajuste deseado, debe girarse hacia atrás media vuelta y después girarlo al ajuste apropiado para eliminar el juego entre el tornillo y el avance y la tuerca. Nunca podemos sujetar el anillo graduado cuando se esté ajustando a una profundidad del corte, porque estos anillos son dispositivos de fricción que pueden moverse muy fácilmente, y si se sostienen mientras está ajustando una profundidad de corte puede causar algún accidente. Este anillo también es como un carro auxiliar que puede utilizarse para ajustar con precisión la profundidad de corte para las operaciones siguientes. Y bueno, hay que tomar muy en claro esto, muy en claro y muy en cuenta que debemos de seguir todo, porque si no puede pasarnos un accidente. Ya sabemos que con las medidas necesarias, con la ropa que se debe de llevar en el en el taller, entre muchas cosas más. Y bueno, ahorita vemos un subtema que es la profundidad del corte, exactamente, que eso lo escogí yo para saber un poco más de esto. Bueno, principalmente, como dije, ¿qué es una profundidad del corte? ¿O cuál es la profundidad del corte? Esta profundidad es como la viruta, es la herramienta que saca, es la mitad de la cantidad total eliminada. O puede llamarse profundidad de corte o profundidad pasada. Y puede ser la profundidad de la capa arrancada de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta. Actualmente se puede expresar en milímetros. Y bueno, una pregunta que puede ser, y bueno, aquí estamos, es qué tan profundo debe ser un corte de desbaste, que es como tipo profundidades que hay. Y bueno, estos deben de ser basados sobre un acabado que no debe ser de menor a 0.05 pulgadas, igual a 13 milímetros. Bueno, aquí podemos hablar de qué factores determinan la profundidad de un corte de desbaste. Y estos pues son características que son el tipo y forma de la herramienta de corte utilizada, la rigidez de la pieza de trabajo, máquina y la herramienta de corte, y lo más importante, la velocidad de avance. Y pues bueno, esto ha sido todo sobre mi exposición. Espero que sea de su agrado y hasta luego.